Candelaria, amiga Cande, muchas gracias por este ratito en el que vamos a intentar intercambiar algunas palabras sobre las cosas que nos ocupan y nos preocupan, de las que hemos hablado muchas veces en la vida y que yo creo que además estamos ahora en un momento también muy interesante para poder ver cómo abordamos mejor el futuro, ¿no? Este tipo de diálogos que estamos teniendo los empiezo siempre de la misma manera, ¿no? Ahora hace 3 años que estábamos metidos en casa encerrados, ¿no? ¿Tú qué recuerdas ahora pasado este tiempo de aquello? Yo lo recuerdo con mucha angustia porque como yo estaba en ATA, pasamos todo el tiempo del confinamiento resolviendo consultas no solo a los autónomos y autónomas extremeñas, sino de toda España. Entonces la gente tenía una ansiedad increíble y nosotros tratábamos de darles respuestas legales, pero también de alguna manera de tranquilizarles, de decirles que la situación iba a pasar, que teníamos que enfocarnos bien, saber a qué herramientas podíamos recurrir y sobre todo pues eso, transmitir esa calma y esa tranquilidad, pero a veces te quedabas sin respuesta, ¿no? Yo lo viví con mucha angustia ese tiempo, la verdad. Sí, la verdad es que yo lo he dicho muchas veces, que primero no lo imaginábamos, que nos iba a tocar vivir aquello, ¿no? Pero sobre todo lo peor de todo es que primero se quedó mucha gente por el camino que se nos fue y casi que tuvimos que empezar a casi desde cero, cuando de pronto un día pudimos salir a la calle y la gente no sabía muy bien qué hacer, ¿no? En aquellos primeros momentos, una organización como la vuestra, que es una organización muy pegadita al territorio, en un sector como es el sector de autónomos, en el que normalmente el autónomo también está bastante solo y no es la situación de una gran empresa que tiene servicios de recursos humanos, servicios jurídicos. Aquello también debió de ser muy difícil, ¿no? Aquellos momentos en que todavía la gente no podía tener actividad, en que todavía salíamos a la calle pero las restricciones eran enormes, ¿no? Claro, hubo muchísimas dificultades. Tienes que tener en cuenta que nosotros nos quedamos sin clientes y por tanto nos quedamos sin ingresos, aunque teníamos que hacer frente a todas las obligaciones. Luego el teletrabajo supuso un tsunami, primero porque había actividades que realmente no se puede teletrabajar y en segundo lugar porque teníamos unas deficiencias enormes en digitalización que seguimos teniendo ahora, pero en aquel momento eran todavía aún mayores. Nos endeudamos, gastamos todos nuestros recursos y todos nuestros ahorros, ¿no? Aunque recurríamos a todas las ayudas públicas que se ponían a nuestra disposición, que fueron muchas, pero algunas eran realmente de muy poca cuantía o nos enterraban en burocracia, que era todavía peor, ¿no? Entonces es cierto que nosotros atendimos a miles y miles y miles de autónomos y autónomas de España, todos los compañeros y compañeras de toda ATA, de todas las ATAs autonómicas, de una manera altruista y no tenían por qué ser asociados y asociadas, simplemente para intentar dar respuesta y luego teníamos también contacto con las administraciones públicas para trasladar esos problemas que nos teníamos. Tú has dicho que efectivamente nos pilló en un momento complicado en lo que a la digitalización se refiere, que funcionó muy bien en algunas cosas y me sorprendió muy positivamente que tanto en el ámbito sanitario como en el educativo se pudiera seguir funcionando y hubo gente que hizo de verdad de tripas corazón para poder seguir haciendo algunas cosas. ¿Cómo va todo el proceso ahora de digitalización? ¿Tú crees de verdad que va a poder ser aprovechado por a quien se quiere que le llegue, que evidentemente son los más pequeños, ¿no? Hombre, yo creo que se han dado pasos de gigantes precisamente porque la pandemia nos puso a prueba e hizo que mucha gente incorporara herramientas tecnológicas que hasta ese momento no había utilizado. Luego tenemos ayudas como el Kit Digital, que a nivel nacional está funcionando muy bien. Nosotros además desde ATA les llevamos todo el proceso para que el autónomo o la autónoma no tenga que hacer absolutamente nada, salvo esa formación y esa incorporación. Sí, que además el Kit Digital funciona un poco en función del diagnóstico, ¿no? Efectivamente. No es lo mismo para todos, en función del nivel de requerimiento que cada uno pueda tener, ¿no? Pero seguimos teniendo la necesidad de seguir incorporando herramientas tecnológicas. Claro que es una de las cosas que desde las administraciones autonómicas pues se puede promover y se puede promocionar, porque está claro que ahora mismo si no tenemos y no estamos digitalizados y digitalizadas no estamos en el mundo. La gran incorporación, vamos, el gran cambio que se ha producido ahora que cumplimos 40 años de autonomía, yo creo que ha sido la incorporación de la mujer a todas partes. A veces se dice a los gobiernos, eso por supuesto también y es importantísimo, ¿no? Pero donde de verdad empezó el boom fue donde se incorporó a la vida real de ser empleada por cuenta ajena, pero también de ser autónoma, ¿no? Y es lo que ha permitido realmente el gran aumento del empleo en la región se ha producido a partir del momento en el que la mujer empieza a trabajar.
Por Y son supuestísimo. ellas las que han elevado las cifras, ¿no? Por supuestísimo. Y en el RET además sucede algo muy curioso, porque nosotras, las autónomas, hemos sido las que lo hemos mantenido en términos positivos en la última década Sí. en nuestro país y en nuestra comunidad Sí, sí. autónoma. Así es. Estamos haciendo unos esfuerzos importantísimos a pesar de que seguimos encontrando muchísimas piedras en el camino. Hablo de la falta de cultura emprendedora que nos afecta especialmente a nosotras, las dificultades de acceso a la financiación. Hay un estudio de la National Women Business Council que dice que nosotras emprendemos con un 50% de capital menos que un hombre. Estamos hablando de una cantidad importantísima. Además, la conciliación de la vida laboral y familiar sigue siendo una ilusión, y que haya un reparto equitativo de las responsabilidades familiares pues sigue siendo un sueño. La brecha digital de género Eso es también, bastante más complicado que cambiar las leyes. por supuesto. Las leyes se cambian, pero la realidad es mucho más difícil luego de cambiar. Ahora que se está hablando también de cambios en la ley de familias para que los padres y las madres puedan conciliar, ¿no? Yo tengo siempre una duda, Candy, que a lo largo del tiempo, cuando hemos tenido que tomar, incluso cuando hemos firmado acuerdos respecto del autónomo y el empleo autónomo, ¿un autónomo qué prefiere? Que tú a través de las políticas de diálogo social o de concertación social le des una ayuda para que haga lo que quiera, o prefiere que realmente vayamos a una política de tarifas planas durante un tiempo? ¿Qué es lo mejor? Porque yo a veces tengo dudas cuando en alguna conversación con amigos que son autónomos me dicen: oye, no, es que he empezado a funcionar, pero claro, me habéis dado esta ayuda por este lado, pero por el otro tengo que pagar mucha cotización, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el que empieza? A ver, para el que empieza, nosotros, por ejemplo, en Extremadura existen ayudas interesantísimas que han funcionado muy bien, pero yo creo que hay que seguir complementando e implementando, entre otras cosas porque hemos perdido autónomos y autónomas en el 2022 en nuestra comunidad, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Estamos hablando de más de 700, y en enero y febrero se han vuelto a perder afiliación al RETA, en más de 500. Entonces yo creo que tendríamos que enfocar ayudas al emprendimiento, además de las que tenemos, pues sí, ayudas específicas como la tarifa cero. En este caso sería la Administración Autonómica la que se haría cargo de la tarifa plana, que son 80 euros durante 12 meses. No estamos hablando de una cantidad muy significativa, que además podría ser ampliable a otros 12 meses si ese emprendedor o esa emprendedora no supera en ingresos el salario mínimo interprofesional. Pero hay una cosa fundamental desde mi punto de vista, que es que hay que fomentar el emprendimiento en todas las etapas educativas, y el emprendimiento entendido en el sentido más amplio del término. Porque al final nos faltan referentes y falta actitud emprendedora ante la vida y también ante la economía, ¿no? Para ser agentes activos y agentes activas necesitamos que se visibilicen modelos que nos hagan entender que existe ese camino, que ese camino puede ser rentable y que puede generar mucha riqueza y mucho empleo en nuestra comunidad. Y el punto fuerte desde ATA, desde mi punto de vista en particular, es la consolidación. Ahí es donde más tenemos que trabajar. En Extremadura, por ejemplo, existe el programa Un Autónomo, un Empleo, que ha dado muy buenos resultados, pero creo que tenemos que seguir también avanzando en ese sentido, incorporando también a las sociedades limitadas, también apoyando cuando vamos a ampliar plantilla y, sobre todo, apoyos y ayudas a la profesionalización en la gestión, en todos los ámbitos. Me refiero, pues, en lo relativo a lo verde y a lo ecológico, pues, para mejorar la eficiencia energética, que se promueva la colaboración con profesionales expertos en financiación, en publicidad, en marketing, también en digitalización, como hemos hablado antes, ¿no? Creo que esas ayudas también serían importantísimas. No se trata de dar dinero por dar, sino de destinarlo a cosas que realmente sean útiles. Ahora mismo estamos atravesando una situación económica que tú sabes que es muy complicada, porque hemos visto cómo han incrementado todos nuestros costes de una manera exponencial. Me refiero a los eléctricos, a los carburantes, a las materias primas, pero también a la presión fiscal, también me refiero a la subida de las cotizaciones sociales, y no solo a las bases, que han subido un 8,6, sino a los tipos que se aplican a esas bases, o cómo hemos visto subir también los costes salariales. Hablamos de un 8% en el 2023, pero es que en los últimos 5 años ha sido un 45%. Y los gastos arrendaticios. Se ha aplicado a nuestros contratos de alquiler la inflación. Entonces, ahora mismo pagar tu despacho profesional, tu local comercial o tu nave industrial supone una vuelta de tuerca más. Sí. Ahí también hay una brecha que las administraciones podrían cubrir a través de ayudas que nos supondrían un alivio, ¿no? Porque al final eso ha provocado que muchas personas se vean obligadas al cierre de sus negocios. Con lo cual quiere decir que cosas que igual cuando acordamos la última vez el plan de autónomos teníamos seguras, todo esto lo ha cambiado y habrá que reorientar hacia cosas nuevas, ¿no?
efectivamente, y eso es una de las cosas que yo siempre digo. El Plan de Empleo Autónomo de Extremadura, que a mí me parece uno de los mejores que hay en este país, por no decir el mejor, lo tenemos que concebir como un plan vivo, no puede ser un documento estático. Yo lo tengo claro. Claro, y así se hizo en esta comunidad con la pandemia, ¿no? Todos los recursos que estaban destinados a ese plan se desviaron para hacer frente a las ayudas que necesitábamos en ese momento. El plan para nosotros, para las organizaciones de autónomos y autónomas y para los autónomos y autónomas es una herramienta importantísima. Y creo que trabajándola aún más podemos seguir creciendo imparablemente. Tú estuviste en ATA, estuviste un tiempo en la gestión pública, lo cual enriquece un montón la experiencia. Volviste luego a la calle, volviste a la organización. ¿Qué cambio notaste? Respecto a la situación, es decir, cuando uno está gestionando una organización, se va y vuelve al cabo del tiempo, notas realmente lo que las cosas han cambiado y no solo nuestra edad, sino cambia también la vida, ¿no? Hombre, claro, cambia todo. Cuando vuelves al ámbito privado te das cuenta. Bueno, primero, cuando trabajas en la administración autonómica es cuando compruebas que hay muchísimos filtros y que hay muchísimas barreras que en pro a salvaguardar el dinero público no se pueden sobrepasar, evidentemente. Hay muchas cosas que te encantaría poder hacer y no se pueden hacer. Efectivamente, porque los recursos son finitos, ¿no? Y sobre todo porque la administración también es un elefante y es muy lenta. Y entonces cuando vienes del ámbito privado y te enfrentas a eso, al final eso te genera muchísima frustración. Cuando vuelves al ámbito privado, bueno, pues ya tienes otra perspectiva muchísimo más amplia. Sabes lo difícil que es estar dentro, porque no es nada fácil, por eso yo siempre reconozco el trabajo que hacen los políticos y las políticas de cualquier partido cuando están en una posición de gobierno, porque no es nada fácil. Y creo que hay que seguir apoyando todo lo que sucede en la calle y que hay que tener ese apego a la calle para poder dar realmente respuestas. Yo de hecho he dedicado muchas horas en estos últimos años a intentar cambiar las normas, porque llegué a esa conclusión, que a veces que hemos legislado mucho y la propia legislación hace de dique de contención contra las decisiones que quieres tomar, y todo depende del informe de alguien, que al final pues no deja de ser su opinión, ¿no? Y háblame de tu visión en estos momentos de la mujer rural. Aquí, porque hay dos escenarios completamente diferentes ahora que se aprecia con mucha nitidez en nuestra región y yo creo que en España, ¿no? Quienes vivís o quienes vivimos en ciudades más grandes y quien vive en el medio rural. Pero incluso a efectos de afiliación, es decir, el contacto que tienen con vosotros, etcétera. Bueno, yo es que soy de la opinión que rurales somos todas, porque al final los núcleos urbanos son muy pequeños y al final rurales somos todas, no solo en Extremadura, sino en toda España, que no hay que andarse con tantos complejos. Nosotros sí tenemos mucha cercanía con las mujeres rurales, ellas tienen todas las barreras que encuentra cualquier emprendedora, con el hándicap añadido de la logística, de la posibilidad de salir de sus pequeñas localidades para vender sus productos y sus servicios, también el acceso a la banda ancha, que de ahí la brecha digital de género todavía es mayor en ese sentido, pero es que nosotros afianzamos población, es que cada vez que hay una autónoma en un pequeño pueblo que cierra su negocio, ese pueblo muere un poco. Sí, sí. Estamos hablando de una desertización. O ese barrio. En una gran ciudad. Sí. Efectivamente, o ese barrio. Yo soy una convencida de que con el trabajo autónomo referido precisamente a las mujeres o a las mujeres rurales en concreto, habría que trabajar en una estrategia global, pero en una estrategia que esté vertebrada con acciones concretas que sean eficaces, y para ser eficaces tienen que ser evaluadas y para que puedan ser evaluadas tienen que tener una dotación presupuestaria suficiente. Hay que trabajar en global porque las medidas sueltas ayudan, es cierto, pero es que no son suficientes para acabar con todos los problemas que nosotras nos encontramos, ¿no? Hay figuras instituidas en otras comunidades autónomas como la madre de día, que se ocupa de cuidar a 4 o 5 niños en su casa, donde no se le exigen unos requisitos de arquitectura ni de infraestructura en sus casas para poderlos cuidar. Es la administración la que además paga parte de esa nómina o del sustento de esa persona, y al final ayuda a que las autónomas se queden allí y los autónomos puedan conciliar en ese pueblo o en esa pequeña localidad. Yo estoy muy abierto a que experiencias de éxito en otros sitios las incorporemos. Y me da igual además de dónde vengan, es decir, que lo que funciona, funciona, ¿eh? Efectivamente. Yo eso soy un firme convencido de que esto es así. ¿Y la conciliación de los autónomos, de las mujeres autónomas? Bueno, pues la conciliación yo creo que es nuestro gran caballo de batalla, como ya te he dicho antes. Y hay una cosa importantísima que se nos olvida: qué hacemos nosotras con nuestros negocios cuando somos mamás.
no tenemos ayuda de ningún tipo. Es decir, sí, es verdad que se nos bonifica nuestra cuota de la Seguridad Social, pero ¿yo qué hago con mi negocio? ¿Lo cierro? Y si lo cierro durante el último trimestre de embarazo porque tenga una baja laboral y lo tengo que hacer... ¿Tienes tu fondo de comercio? Claro. ¿Cómo lo hago? Entonces, ahí sí que habría que articular ayudas a la contratación para que nosotras podamos tener a personas que nos sustituyan durante ese tiempo. Y no solo desde el hecho causante, desde que doy a luz, sino déjame que la pueda contratar a la persona antes para enseñarle cuál es la dinámica de mi negocio. Eso me lo contó el otro día una chica, vamos, una mujer en Plasencia, que tiene una tienda de ropa, de cómo cuando las 2 veces que había sido madre en su vida, se había encontrado con que casi que tuvo que volver a empezar. Claro. Porque cuando volvía, después de 6 meses cuidando a las niñas, se encontraba con que la clientela había dejado de venir. Claro, había desaparecido. Eso en mi gremio, que yo soy abogada... Era un beguín de beguín, tantas veces como eras madre, ¿no? Totalmente. En mi gremio, muchísimas abogadas y muchísimas procuradoras se incorporan a la semana de dar a luz, realmente. Es decir, que van y siguen haciendo sus procedimientos, siguen estudiando sus pleitos, hablan con otros compañeros y compañeras para que les sustituyan en juicios, pero al final no se pueden ir porque vivimos en una sociedad con una competición, una competitividad enorme. Y si desapareces del mapa, nadie va a estar esperándote a ti. Si tú estuvieras donde estoy yo, y que no te lo recomiendo, pues, o sí, o quizás sí, igual esta tierra, eso se producirá algún día y será para bien, que ya hay muchas mujeres, muchos puestos de responsabilidad, ¿no? Pero si yo te llamo el día 15 de junio y te digo, Cande, que voy a tener el primer consejo de gobierno de la nueva etapa, dime una cosa para empezar. Una cosa para empezar en pro de los autónomos. En pro de para los empezar la legislatura, aunque tengamos en marcha el acuerdo sobre autónomos, pero algo que para ti diría, empieza por aquí, Guillermo. Pues yo empezaría por articular ayudas ahora, por la coyuntura económica que estamos viviendo, porque creo que es lo más importante para frenar el número de autónomos y autónomas que se están perdiendo. Sí. Para mí sería lo prioritario y creo que además es que es urgente. Y a los datos me remito. Yo me centraría ahora en la situación actual económica que estamos atravesando y en evitar el cierre de negocios, con ayudas como la que te he comentado antes. Estoy equivocado si te digo que en algún momento hemos notado que cuando baja el número de parados, de empleados y sube el número de empleados por cuenta ajena, se produce una disminución en el número de autónomos. Puede que se produzca un tránsito de gente a la que está ya muy agobiada y en un momento dado pues dicen, oye, pues me ha salido esto y he cerrado el chiringuito y me he ido. Sí, puede ser. También... Sobre todo en algunas categorías profesionales que pueden simultanear el ser autónomos con haber trabajado para terceros. Por cuenta ajena, sí. Hay una cosa, Guillermo, que a mí ahora que creo que está cobrando especial relevancia, que es también el envejecimiento del tejido empresarial. Sí. Porque es verdad que hablamos mucho del envejecimiento de la población, pero siempre lo abordamos desde la perspectiva del empleo, de los costes sociales o de los gastos asistenciales, pero nos olvidamos de la enorme repercusión que tiene también el envejecimiento empresarial. Sí, sí. Próximamente va a haber miles de autónomos y autónomas en nuestra comunidad que se van a jubilar. Sí, sí. Y tienen 2 opciones: o preparar la sucesión y darle el relevo a alguien que continúe con negocios que son rentables, o cerrar la persiana. Sí, sí. ¿No? Y creo que ahí también nos tendríamos que centrar porque es importantísimo. A mí me obsesiona el relevo generacional. Creo que es uno de los mayores problemas que tenemos por delante, porque la capacidad de sacrificio que han tenido los padres es muy difícil que tú le digas a los hijos que la sigan teniendo, ¿no? Porque la mentalidad es diferente, ¿no? Y ahí es donde yo sí te digo que puede haber un deslizamiento de gente. Yo he estudiado esto o aquello, prefiero irme a trabajar por cuentas en otro lado antes que mantener esto. Es un problema el relevo a todos los niveles. En el autónomo y en la pyme y en la gran empresa, ¿eh? Sí. Y en el campo, es decir, a todos los niveles. Sí. Lo que pasa que a mí me provoca muchísima tristeza ver negocios que realmente, y sobre todo en localidades pequeñas, que es lo que hablábamos antes, que cada vez que un negocio cierra muere ese pueblo, esa localidad un poquito, que no tengan ese relevo porque los hijos o las hijas no se quieran hacer cargo, porque sí que hay otras personas que estarían dispuestas. Nosotros tenemos ayudas en Extremadura, es verdad, el relevo generacional, sí, sí. Pero creo que el programa tendría que ser más completo. Hay que centrarlo.
Sí, tendría que ser más completo. Se podría bonificar, por ejemplo, la cuota de la Seguridad Social para aquel que esté en la jubilación activa, preparar como una especie de programa de formación dual para que el autónomo o la autónoma que se va a jubilar vaya formando a su sucesor o a su sucesora. Hay cosas con las que se podría completar y acercarlo, por supuesto, a los autónomos y a las autónomas extremeñas, que muchas veces es lo que sucede, que no somos capaces de llegar a todo el mundo para decirle, oye, que esto existe y os podéis aprovechar de ello, ¿no? Ahí tenemos una responsabilidad grande en las organizaciones que representamos al colectivo, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Cande. Gracias por la clase, gracias por la experiencia, porque a mí me da mucha confianza siempre ver y hablar con gente que tiene mucha perspectiva. Eso a veces es lo que falla, ¿eh? Yo creo que en esta sociedad necesitamos gente capaz de hacer muy buenos diagnósticos, y tú eres de esas mentes que tenemos aquí en esta tierra, que por tu trayectoria eres capaz de hacerlo, y es muy importante para que acertemos en la toma de decisiones. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias. De verdad, gracias.